fundamentación teórica, pedagógica y didáctica. Contextualización del cómo nació y cómo se planificó esta charla. La observación del desarrollo de las clases en el aula del semestre 2023A permitió identificar la necesidad de capacitar a los profesores en la planeación didáctica. En el marco de estas capacitaciones para contribuir a la mejora del desempeño docente se tomó como tema fundamental la estrategia de planeación denominada secuencia de datos. ¿Por qué tomamos el tema de la secuencia didáctica? Porque en las observaciones que hicimos de las clases, veíamos que los profesores sí tienen un gran dominio de su tema, ¿sí? Y desarrollan las clases, incluso con los pasos de inicio, desarrollo y cierre de las clases. Eso lo observamos. Pero observamos también unas oportunidades de mejora en lo que tiene que ver con la comunicación, con lo que tiene que ver con la motivación del estudiante, con lo que tiene que ver entre lo que el profesor establece en inicio y desarrollo y cierre de la clase, en lo que él habla, lo que él dice, y lo que es el material didáctico que presenta o entrega a los estudiantes. Él desarrolla la clase con un inicio y desarrollo y cierre diferente a lo que tiene el material didáctico del estudiante, ¿sí? Incluso en los procesos de evaluación, no hay la misma coherencia de ese desarrollo de la clase, de esos temas que se abordaron, de la metodología, de la didáctica que se utilizó, con lo que el profesor realiza. Aunque cumple con los pasos de inicio, desarrollo, cierre, en algunos casos, en otros no. Por eso identificamos conscientes de la necesidad y la importancia que tiene para el mejor desempeño del docente y para el logro de los resultados de aprendizaje y de los objetivos de clase, de que realmente se siga una secuencia didáctica que tenga fundamentación teórica, pedagógica y didáctica. De ahí la necesidad de esta charla de hoy. Ante esta situación se hizo énfasis en preparar una capacitación para analizar los modelos de secuencia didáctica que tengan un adecuado soporte teórico en la que se cuida la congruencia interna o la factibilidad de su desarrollo, ¿sí? Porque una de las cosas, no sé si ustedes, al igual que yo, lo han vivido en carne propia. Muchas veces uno llega al aula a la hora que tiene en su horario y se encuentra que uno tiene que esperar 5 o 10 minutos que el profesor termine de cerrar la clase para uno poder ingresar. Eso es un signo de que el docente no planificó la clase o no gestionó en el aula el desarrollo de clase de acuerdo a lo planificado. Entonces, esos son signos que uno encuentra. Ya que se me pegó ajá. Temas que vamos a analizar durante estas 2 horas y media. El primer tema es la planeación didáctica en el campo educativo y la secuencia didáctica de la explicación de elementos conceptuales. Quise esta charla hablar y reflexionar, analizar algunos conceptos que en mi consideración son fundamentales para que realmente uno pueda comprender, lograr el objetivo que les planteé de tomar conciencia de la importancia de la secuencia didáctica, de los planes de clases, de no conformarnos con los sílabos curriculares. Tenemos que hacer la planificación de la clase y en función a esa planificación de la clase elaborar nuestros materiales didácticos para que realmente desde el punto de vista ético, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, seamos eficaces y eficientes en el logro de los resultados de aprendizaje. Y a partir de esa base conceptual vamos a analizar los modelos de secuencia didáctica basados en la teoría sociocultural de Vygotsky, los modelos de secuencia didáctica fundamentados en la teoría de Althusser, el modelo de secuencia didáctica de 8 fases de acuerdo a la teoría de Gardner, y el modelo de secuencia didáctica con enfoque integral,
que tiene como insumo algunos componentes que son esenciales y que eso es coherente con este modelo, con el modelo pedagógico de la universidad, que es el modelo pedagógico integral. Cualquiera de los modelos puede ser utilizado por el docente, cualquiera, inclusive cualquiera otro del que el profesor, porque estos son en mi criterio, los esenciales, pero hay muchísimos modelos de secuencia de acuerdo a cada teoría, pero estos son los modelos esenciales más comunes, los de compatibilidad y aplicación en nuestro contexto de la universidad. Pero cualquier profesor que tenga otro modelo, o hay muchos modelos, puede utilizar. La idea es de que podamos hoy ver la importancia de la planificación de clases y de que el desarrollo de la clase debe tener una fundamentación teórica, una fundamentación conceptual para nosotros planificarla y, por supuesto, desarrollar. La secuencia didáctica como estrategia de planeación. Cualquier profesor que me quiera interrumpir para hacer una pregunta, con mucho gusto se la voy respondiendo. La secuencia didáctica como estrategia de planeación docente. Barraza nos explica algunos conceptos fundamentales. Él habla de que la didáctica es una disciplina que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, la didáctica le interesa la actividad de la enseñanza, pero en relación con la actividad de aprendizaje, vinculada a una propuesta curricular. Aquí es importante destacar y que tengamos claro que, como lo define este concepto, la didáctica está orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, hacia nosotros como profesores, cómo vamos a diseñar nuestro material didáctico y cómo vamos a preparar la clase, planificar la clase para que centrado en un enfoque donde nosotros somos unos diseñadores de las actividades que vamos a hacer y de las actividades que vamos a poner a los estudiantes a realizar en la clase. Está centrada más en nosotros, mientras que vamos a ver ahora más adelante que la pedagogía está más centrada en el estudiante. Precisa el mencionado autor que para el estudio de procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica se apoya en 6 categorías discursivas. El objetivo. Los objetivos de aprendizaje son fundamentales. Muchas veces creemos que porque hablamos de competencia o de resultados de aprendizaje, nos tenemos que olvidar de los objetivos. No, los objetivos de aprendizaje son lo fundamental, son nuestra meta a lograr en el aula y en esa sesión de clase. En el desarrollo de ese tema, tener nosotros como profesores la claridad y la precisión de esto es lo que venimos a lograr hoy con los estudiantes. Y las actividades que yo voy a desarrollar y las actividades que van a realizar los alumnos en el aula son las actividades que debemos, que usted diseñó, que yo diseñé, que todos diseñamos para que el estudiante alcance ese objetivo. Las condiciones en las cuales se espera que el estudiante muestre comprensión del concepto y principio pertinente. Es decir, bajo qué condiciones, qué actividades le va a colocar, vamos a planificar, vamos a diseñar para que el estudiante logre ese objetivo a través del tema que vamos a desarrollar. Actividad que el estudiante debe llevar a cabo, eso es importante. Nosotros en las observaciones de clase vemos que en algunos casos solamente habla él o los profesores que están desarrollando el tema. Pues una clase es diferente a lo que estamos haciendo ahorita, que es una charla, ¿verdad? Donde un experto habla sobre un tema y reflexiona sobre un tema. Una clase, pues tiene esta estructura, una estructura de inicio, desarrollo y cierre, pero basada en una fundamentación teórica, en una teoría pedagógica, en una teoría didáctica, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, diferenciar, incluso de lo que es una conferencia, tenemos que diferenciar y una clase tiene una intención ya definida, ya establecida y tiene una profundidad mayor. El contenido, que es lo que el estudiante debe demostrar. Esas son como las categorías principales a las que se refiere el mencionado autor. Ejemplo, esto es un ejemplo del objetivo. El estudiante debe describir, ubicar y relacionar, identificar. Entonces,
Describir, dice ahí, las bases genéticas y ambientales de la diferenciación celular para el desarrollo embriológico y las características del órgano. Entonces, en eso debe centrarse tanto la atención del estudiante como el enfoque del docente a la hora de desarrollar el tema para que el discurso no se abra, no se disperse, enfocarse en que el propósito es describir y ahí la importancia del objetivo. Ubicar y relacionar entre sí las diferentes estructuras morfológicas, incluyendo los elementos estructurales macroscópicos y microscópicos. Es decir, cuando ustedes pueden ver en los ejemplos, que cuando yo tengo claro el objetivo, obliga a que la mente y mi discurso se enfoque en el objetivo que yo planifiqué. Porque en el desarrollo de la clase uno se puede dispersar en el discurso y se puede, incluso por la dinámica del espacio, qué sé yo, la música, alguien que tocó a la puerta, un estudiante que hizo una pregunta, se puede dispersar el tema y ampliar y se pierde el enfoque, la delimitación del objetivo, el propósito de la clase. Identificar el grado de normalidad morfológica correspondiente a las relevantes estructuras microscópicas. Entonces ya aquí el objetivo es diferente al de arriba, donde el propósito es identificar y donde podemos utilizar un material didáctico, una guía, una diapositiva, donde el estudiante pueda primero identificar cuáles son esos elementos que quiere presentar o definir el profesor, pero que el material didáctico acompañe este objetivo, donde el propósito es identificar, que ese material le permita al estudiante identificar. Describir la relación entre estructura y función de los diferentes niveles morfológicos. Para la descripción podemos utilizar tablas comparativas, tablas de definición, podemos utilizar un material didáctico acorde, y de ahí la importancia de la clase, que es la plan de clase es la que nos permite a nosotros utilizar espacios para diseñar cómo vamos a desarrollar ese propósito de la descripción, qué actividad va a hacer el docente y qué actividad va a hacer los estudiantes. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo que es utilizando ejemplos de salud individual y colectiva. Esto es porque es el área en el que yo trabajo, pero cada quien en su disciplina lo traslada, hace la adaptación correspondiente. Aplicar los conceptos de probabilidad. Por supuesto, el material didáctico, el discurso y las actividades del estudiante deben ser orientadas a aplicar. Y debe haber coherencia entre mi discurso, entre el material didáctico y las actividades que el estudiante va a desarrollar es aplicar. Y algo muy importante, la retroalimentación, que debe ser transversal, debe estar orientada hacia la retroalimentación de esas actividades de evaluación que usted está desarrollando en la clase de manera formal o informal, pero donde las actividades que el estudiante desarrolle y lo que usted está evaluando es la aplicación de esos conceptos. No puedo yo desarrollar, planificar actividades de aplicación y entonces resulta que mi proceso durante el aula, el estudiante no aplicó nada, yo solamente hablé. Lo digo porque en una ocasión un programa solicitó que los capacitaran en cómo tenían un problema, cómo lograr que los estudiantes hicieran interpretación, hicieran análisis e interpretación, que era la mayor dificultad que estaban encontrando los profesores de los semestres más avanzados, de los estudiantes que venían, y identificaron que el estudiante tenía limitaciones para el análisis y para la interpretación. Pero entonces cuando observamos, cuando uno revisó las evaluaciones que aplicaban los docentes, y los materiales didácticos, no habían procesos de análisis y procesos de interpretación. La evaluación sí la exigía, pero destacaba que en el material didáctico y no había una planificación que estuviese orientada al análisis e interpretación. Entonces no se trata solamente de hacer evaluaciones que realmente permitan que el estudiante demuestre su habilidad. Es que nuestro proceso, vamos a llamarlo así, nuestro entrenamiento debe ser planificado para que el estudiante logre ese
Ese es el nivel del objetivo que nosotros estamos presentando. Siguiendo con las categorías discursivas del mencionado autor, luego de precisar que el objetivo debe tenerse en cuenta lo siguiente, además del objetivo que con estos ejemplos que le presentamos, lo que quiero es que ustedes puedan identificar la importancia de tener el objetivo en el material didáctico y en la clase. La importancia para el estudiante y la importancia para uno como docente, porque el objetivo permite delimitar todas las actividades que el estudiante va a hacer, que yo voy a desarrollar y mi discurso. Cuando yo tengo claro el objetivo y tengo esto es lo que yo voy a hacer, delimito mi discurso, delimito mi material didáctico y diseño mi material didáctico y evalúo al estudiante en función al objetivo que me he propuesto lograr en el aula. Los otros elementos son el contenido, que es lo que está en el sílabo. Nosotros tomamos el sílabo como que es la planificación, sí, es parte de la planificación, ¿sí? Pero es un elemento del microcurrículo, pero nosotros necesitamos hacer el plan de clase. El plan de clase, el sílabo no sustituye al plan de clase. El sílabo lo que hace es alimentarnos, ya es el referente para yo elaborar el plan de clase, porque en el sílabo está cuál es el resultado de aprendizaje, cuál es el contenido y, por supuesto, cuál es la competencia, ¿sí? Entonces, el contenido es lo que ustedes, obviamente, tienen en el sílabo para desarrollar. El método es cómo va a enseñar y ahí la importancia. El método nos obliga, para yo poder decir cómo voy a enseñar, tengo que hacer la planificación de clase. Si yo no hago mi plan de clase, yo no he establecido, yo no me he preparado para enseñar la clase, para desarrollar el objetivo con el estudiante. Para tratar, si yo quiero que el alumno aplique algo, que el alumno comprenda algo, yo tengo que planificarlo y tengo que decir cómo yo voy a lograr ese objetivo. Y la forma es cómo se organiza la enseñanza, que es lo que estamos planteando ahorita, cómo organicé yo todo. En la gestión en el aula nosotros gestionamos lo que es el tiempo, lo que es la actividad que el estudiante va a hacer, lo que es lo que usted como profesores van a hacer, lo que hacemos nosotros en el aula, los recursos que vamos a utilizar, que es el acrílico, que es el video BIM, que es la lista de asistencia, que es los procesos de evaluación. Eso es cómo nosotros, eso que los equipos, los grupos de estudiantes, cómo los vamos a organizar. Todo eso es la forma, ya el cómo uno organiza tanto la gestión de los contenidos como la gestión de los recursos y el tiempo que nosotros debemos utilizar en el aula. La evaluación, ¿en qué medida se logra el objetivo de la enseñanza? Como pueden ver, esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿En qué medida se logra el objetivo de la enseñanza? Y si yo no planifico y no tengo un objetivo, por supuesto, yo estoy evaluando con una discrecionalidad muy amplia en lo que la mente le puede suponer. Pero cuando uno sistematiza algo, pues uno se delimita, uno se formaliza y el objetivo planificado, sentado uno en su oficina, elaborando su objetivo, le permite a uno enfocarse y apuntarle de acuerdo al contexto, apuntarle realmente al logro y al compromiso de ese resultado de aprendizaje. Ya la evaluación es fundamental, el objetivo es fundamental para la evaluación y para el enfoque tanto del estudiante como del docente. La planeación didáctica, no voy a leerles el concepto, voy a referirme a la planificación didáctica, es todas las actividades que usted desarrolla o que usted sistematiza para que usted pueda desarrollar su función docente en el aula. Estamos hablando del aula porque el profesor tiene muchas funciones, pero estamos hablando qué gestiona usted en el aula. Como decía anteriormente, gestiona unos contenidos, gestiona un recurso humano que son usted mismo y que es su planificación y que es a los estudiantes y algo fundamental que es el tiempo, ¿sí? Y la relación y la comunicación. Usted gestiona en el aula el ambiente que debe haber en el aula. Debe haber un ambiente
de tranquilidad, de confianza, no deben haber temores, debe haber un discurso, un lenguaje realmente que sea agradable, no puede haber un discurso agresivo, tiene que haber una actitud abierta a puede ser que un estudiante disienta de lo que uno diga y tenga otra perspectiva. Entonces nosotros no podemos engancharnos con un estudiante, sino tratar desde nuestros argumentos y nuestra capacidad de presentar para que él haga una reflexión, independientemente a las conclusiones que él llegue, porque él puede concluir, es libre de concluir otra cosa. Debemos siempre tener presente que en la planificación didáctica nos vamos a encontrar con una diversidad de estudiantes. ¿Sí? Hay una diversidad de estudiantes y tenemos la obligación de planificar para todos los estudiantes, para los estudiantes de alto rendimiento, de mediano rendimiento y de bajo rendimiento, para las diferencias étnicas, culturales, para las diferencias de sexo, todo. Y debemos aceptarla todo porque eso lo gestionamos nosotros en el aula. Los estilos de aprendizaje también van a ser diferentes. Entonces, cuando nosotros planificamos la clase, nos permite que ese material didáctico no tenga una sola actividad. No, que yo manejo la técnica de la pregunta y la respuesta. No, pero no puedes manejar una sola cosa. No, que yo hago diapositiva y presento imagen. No puede, o sea, hay estilos de aprendizaje, hay inteligencias que son distintas. Unos aprenderán observando, otros aprenderán mejor viendo cuadros comparativos, otros aprenderán mejor viendo mapas conceptuales o mapas mentales. Uno debe preparar dentro del desarrollo de la clase, dentro de cada tema y subtema, diferentes herramientas didácticas que le permitan a uno desarrollar el contenido y donde pueda llegar a la diferencia que uno va a encontrar dentro del aula. ¿Sí? Los ambientes propicios a lo que se refiere a este acción son fundamentales. No debe haber aulas donde uno no puede generar temor o miedo dentro de los estudiantes. Nuestra comunicación no puede ser agresiva, ¿sí? La comunicación con nosotros, con los estudiantes, debe ser viva. Debemos a través de la comunicación mantener al estudiante alerta, despierto, atento. ¿Sabe? Sí, porque yo soy profesor como ustedes, y hay estudiantes que se duermen en clase, pero ahí es donde está nuestra habilidad, nuestra creatividad para nosotros utilizar alguna forma de cómo despertar al muchacho si se quedó dormido, o cómo alguien que empieza a conversar en el aula, cómo a través de la técnica, la pregunta o de alguna actividad que determinamos ponerle a hacer, como presentar el apunte, o cuál es la opinión, pedirle la opinión de él del tema que está desarrollando. Cantidad de cosas que uno puede utilizar para que el estudiante y el mismo grupo retome la clase y no pierda la motivación. Ok. Esto, en este caso, Ruiz dice que la planificación didáctica implica involucramiento creativo del profesor en el diseño de situaciones retadoras para los estudiantes. Lo que dice Ruiz es tan fundamental, porque nosotros sabemos que tenemos un gran reto que es la motivación, que es la primera fase de inicio de cualquier clase. Una clase inicia por la motivación y la presentación de los objetivos. Pero la motivación no es solamente que nosotros vamos a hacer una actividad recreativa, una actividad lúdica, ¿no? La motivación puede ser inclusive presentando la importancia del tema para la vida diaria, para la vida del desempeño profesional, ¿sí? Es decir, o sea, la motivación tiene que, o sea, todo el desarrollo de la clase, todo el contenido, desde el inicio hasta el cierre, tiene que ser a través de situaciones que sean retadoras, ¿sí? Que el estudiante realmente se pregunte qué es esto, que sea algo nuevo para él, algo innovador, que sea capaz de uno robarle la atención, ¿sí? Que sea de interés para ellos, porque si hay un tema o si yo desarrollo un tema que no es interés para ellos, ¿sí? No voy a lograr la atención. Y por último, los conocimientos previos, porque nosotros debemos planificar sobre los conocimientos previos que debe tener el estudiante para comprender o presentarle la información nueva que le vamos a presentar. La secuencia didáctica.
Aquí he citado a Teón, pero hemos hablado a través de manera transversal, hemos hablado que la secuencia didáctica es el inicio, el desarrollo y cierre de la clase. Pero que esta secuencia didáctica, como lo dice el plan, sí, es inicio, desarrollo y cierre, y yo lo hago así, hago el inicio, presento esto, desarrollo el tema y explico de manera expositiva qué es lo que voy a decir, y hago el cierre, un resumen, y ya. Eso no, el inicio tiene que ver con las teorías de aprendizaje. Toda la secuencia tiene que ver con una teoría de aprendizaje. Usted tiene que preguntarse, cuando yo planifico la clase, cuando estoy desarrollando la clase, ¿qué modelo pedagógico estoy usando? ¿El modelo integral de la universidad? ¿Estoy operando o aplicando ese modelo integral? ¿Estoy aplicando el modelo de Vygotsky? Hemos hablado y nos han dado conferencias muchísimas de Vygotsky, de Ausubel, de Gardner. ¿Estamos aplicando esas teorías? Muchas veces escuchamos a un profesor decir, no, pero ¿eso para qué? Ahí el profesor denota que él no está utilizando la planificación de clases con base a las teorías, lo está haciendo con discrecionalidad. Y entrar al aula implica una profesión tan delicada como es ser profesor. No solamente por el conocimiento disciplinar de cada una de nuestras áreas nos hace profesor. Es un requisito fundamental para yo estar en el aula. Tener unos conocimientos disciplinares en cada una de las áreas que ustedes son. Pero necesariamente y obligatoriamente debemos tener unas competencias pedagógicas y didácticas que nos permitan gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje con eficacia y eficiencia. Rodríguez dice que la secuencia didáctica implica una sucesión premeditada, es decir, intencionada. Debe tener un orden, una coherencia. Un orden quiere decir que cada teoría tiene unos preceptos sobre los cuales se debe desarrollar la sesión de clase y sobre los cuales yo debo elaborar el material didáctico y sobre los cuales debe regirse mi comportamiento en el aula. Y de ahí la importancia de que conozcamos los modelos de la secuencia didáctica. Para Zavala es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas por la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final. Para mí lo importante de Zavala, aparte de lo que ya dijo Rodríguez, ya sabemos que es un conjunto de actividades que están sistematizadas, que están organizadas, pero que están en base o articuladas a un objetivo de aprendizaje, un objetivo educativo. La estrategia didáctica González la define como la serie de acciones o procedimientos que un docente lleva a cabo de modo sistemático con el fin de alcanzar un objetivo educativo. Es decir, que si yo desarrollo una clase, una estrategia de manera empírica y no me fundamento en ninguna teoría, sino bajo mi experiencia, bajo lo que yo pienso desde mi disciplina, cómo deben aprender esto los estudiantes, no es suficiente para yo elaborar una estrategia didáctica. La estrategia didáctica, como su nombre lo indica, debe estar fundamentada en conceptos, en métodos, técnicas y procedimientos de la pedagogía y de la didáctica. De acuerdo con Tobón, las estrategias didácticas parten de un método de enseñanza que marca la ruta para abordar el aprendizaje. Eso es lo importante de lo que dice Tobón, ¿no? O sea, la estrategia didáctica es la que nosotros logramos establecer cuando elaboramos el plan de clase. Si no hacemos el plan de clase, no estamos elaborando ninguna estrategia didáctica. Si nosotros nos guiamos por las estrategias que están en el proyecto educativo del programa, de cada programa, y esas estrategias didácticas sugeridas en el proyecto educativo del programa, las presentamos, las trasladamos al sílabo, y en el sílabo las escribimos, las presentamos allí, pues eso no es una estrategia pedagógica, es estrategia pedagógica en cuanto a conceptos, ¿sí? En cuanto a política, porque eso es lo que lo sugiere el proyecto educativo del programa. En cuanto a concepto, como la presentamos, pues es una estrategia. Pero ¿cómo la operamos? Lo logramos operar cuando nosotros la desarrollamos en el plan de clase. Y si no hacemos plan de clase, pues no estamos desarrollando ninguna estrategia. Escribimos esa estrategia ahí para cumplir un requisito del sílabo, pero no la estoy apropiando yo como profesor, ni la estoy desarrollando para yo cumplir
con mi reto, con mi desafío del objetivo que me plantea, ni para lograr ese aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Viña dice que la teoría de Vygotsky contempla al ser como un ente social y cultural que construye el conocimiento mediante relaciones interpersonales y de intrapersonalización. Es decir, que cuando nosotros planificamos, diseñamos una estrategia a partir de Vygotsky, debemos tomar en cuenta unos preceptos, unos criterios que tienen que ver que las relaciones interpersonales son fundamentales. De ahí el ambiente, la importancia del ambiente del trabajo en equipo de los estudiantes y de la intrapersonalización, cómo él va a, porque él viene de una familia, él viene de un entorno social en el cual todo lo que vive tiene una influencia en su estructura cognitiva, en su comprensión de la realidad. Aquí refiero que Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo. Este concepto es importante que nosotros lo escuchamos. Nosotros los docentes lo escuchamos en muchas conferencias, en muchos talleres, en muchos cursos. Escuchamos esa zona de desarrollo profesor y los que nos formamos como profesores lo vemos desde que entramos en el primer año hasta el quinto año y los que estudiaron por semestre del primero al 10º semestre vivimos con este concepto escuchándolo todo el tiempo. Entonces, pero es importante que los profesores todos comprendamos que es la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver más claro ya cuando veamos el modelo de Vygotsky, pero aquí es importante que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre la conducta que un aprendiz puede ejecutar por él solo, ya que es lo que sabe, qué es lo que yo sé en este momento, qué es lo que tú sabes en este momento y aquello que es capaz de hacer con la ayuda de otra persona, con la ayuda del acompañamiento del compañero, con la ayuda del acompañamiento del profesor. Por eso el trabajo del grupo en el aula es fundamental. Cuando el profesor habla solo las 2 horas de aprendizaje, porque lo hemos observado cuando vamos a las aulas, encontramos que, y en ocasiones son 2 profesores, y todas las 2 horas los 2 profesores hablan. El estudiante solamente escucha. Entonces, aquí olvidémonos de que así usted ha escrito en el sílabo que es la teoría de Vygotsky, usted no está aplicando ninguna teoría. Porque si el estudiante no participa, no hace ninguna actividad, entonces, por supuesto, ahí no está usted utilizando, de acuerdo a Vygotsky la zona de desarrollo propio. ¿Sí? Entonces, ahí en esa imagen pueden ver que es como lo que dice en la teoría. En esa imagen pueden ver que hay un saber de él, hay un espacio, ¿sí? Un saber que él tiene. ¿Cómo yo voy a diseñar una actividad para que él a partir de ese dominio conceptual, de esa habilidad que él ya tiene, con acompañamiento mío, con acompañamiento del equipo, del grupo de trabajo en el aula, de unos estudiantes de repente más avanzados, o si el estudiante tiene alguna necesidad académica, que ese es otro concepto importante, pero no es objeto de este tema. Nosotros debemos, en función de la educación inclusiva y de la atención a la diversidad en el aula, diferenciar entre lo que es la discapacidad y las necesidades académicas del estudiante. ¿Sí? En ocasiones nos quedamos en el concepto de discapacidad, no, cada estudiante tiene una necesidad académica diferente y debemos atenderlas a todos. Entonces el estudiante, retomo el tema, el estudiante tiene unos presaberes y unas habilidades. A partir de esos presaberes, mis actividades deben estar orientadas a cómo con el acompañamiento del docente o el acompañamiento del grupo, él puede desarrollar una actividad que usted le diseñe o la ponga, lo rete a ejecutarlo para que lo haga con acompañamiento de otra persona. La zona de desarrollo próximo es un concepto de Vygotsky que ya lo expliqué, ¿sí? Entonces, ya lo dije, no voy a ser reiterativo, lo tiene en la diapositiva. Es a partir de donde él está para que con una actividad que yo lo ponga a hacer con acompañamiento día del grupo, él logre el objetivo que yo me establecí. Ya va, con permiso. Ya, permiso.
Perdón, que se activó la alarma del carro. Y, Bueno, les decía que la zona de desarrollo próximo son las habilidades actuales que tiene el estudiante y en el proceso de formación, en la actividad que usted está haciendo en el aula, con el conocimiento que él tiene y lo que él ya tiene, usted lo va a llevar al siguiente paso, al siguiente nivel de aprendizaje con su acompañamiento del acompañamiento de otros. Bueno, aquí fui muy reiterativo, pero yo creo que ya ustedes comprendieron lo que es la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las implicaciones de una secuencia didáctica, ¿no? La secuencia constituye una organización de la actividad de aprendizaje que se realiza con estudiantes y para los estudiantes, con la finalidad de crear situaciones que le permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Este para los estudiantes es importante, porque en ocasiones, cuando planificamos, debemos tener claro en nuestro esquema mental que estamos planificando para el estudiante. Y el estudiante no es uno solo, sino es una diversidad, con diferentes talentos, con diferentes capacidades. Es un universo heterogéneo donde debo planificar para la diversidad de esos estudiantes. No puedo planificar de una sola manera, ni utilizar una sola herramienta, ni utilizar un solo discurso. Puedo utilizar diferentes perspectivas, debo utilizar diferentes discursos, ¿sí? Tonalidades. Entonces, ¿para qué? Para tratar de lograr llegar a esa diversidad de manera total. Dice que esta secuencia tiene la finalidad de crear situaciones que le permitan desarrollar una prensa. Crear situaciones es que nosotros los docentes las vamos a diseñar. Esas situaciones las vamos a crear, la secuencia tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad, a partir de ese objetivo de clase que yo me planteé, yo tengo que crear esa situación. Si yo no pienso y no elaboro primero el objetivo, yo no puedo crear una situación de aprendizaje coherente con lo que debo hacer en la motivación y con lo que debo hacer en el desarrollo cierre de la clase. Tengo que necesariamente elaborar un objetivo que me permite elaborarme a partir de ese objetivo, crear una situación que lleve a ese, cuando hablamos de aprendizaje significativo, un aprendizaje que sea útil dentro del contexto del estudiante para su vida real, para su vida diaria y para la vida del desempeño profesional. Que él cuando tenga acceso a ese conocimiento, diga, ¿para qué me sirve esto? Y le vea una utilidad dentro de un contexto personal, social, disciplinar, de desempeño, pero debe tener una utilidad. Pero si yo le doy un concepto muy abstracto y no logro que él perciba la importancia de ese tema o de esos conceptos que le estoy dando, sino que se queda en lo abstracto, pues realmente no estoy haciendo lo que llaman los franceses la transposición didáctica, cómo llevar ese conocimiento científico al conocimiento al nivel del estudiante. Todo lo que nosotros los profesores conocemos de cada una de sus respectivas disciplinas es conocimiento científico. El reto es cómo hago que este conocimiento científico logre llegar al nivel y a la diversidad que yo tengo en el aula, atendiendo a las diferentes necesidades académicas de los estudiantes. Porque debemos atender las diferentes necesidades académicas, a la diversidad que hay allí, a la heterogeneidad, ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje. Eso lo tenemos que atender en nuestra planificación. Dice aquí clarito, y esto es importante, no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco. Es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio, la experiencia y la visión pedagógica del docente. Si nosotros vamos a hacer un plan de clase donde vamos a diligenciar un formulario, no estamos haciendo un plan de clase. Si nosotros vamos a plasmar allí solamente el conocimiento que tenemos de la asignatura, nosotros no estamos haciendo un plan de clase. Si yo no he leído y no comprendo el programa de estudio o lo he leído y lo comprendo, pero si solamente llego hasta ahí y de su experiencia, no. Yo tengo que tener una comprensión
de lo que es la pedagogía, las teorías pedagógicas, de lo que son las teorías didácticas de sus preceptos y de cómo operarlas en mi actividad cotidiana, en la gestión en el aula. Y cuáles son esas posibilidades realmente para que el estudiante en el tiempo que yo tengo, en las condiciones que yo tengo, logre ese objetivo. Por eso es que tenemos en algunas ocasiones docentes que planifican sobre lo deseado, sobre el deber ser. Y después el profesor hace una planificación, da unos temas larguísimos y se esfuerza en planificar, en hacer. Y después viene la frustración del profesor. Pero ¿por qué si yo di tanto el estudiante no aprendió nada? Porque nuestra planificación tiene que ser factible, tiene que ser contextualizada, tiene que ser muy real, muy apegada a la realidad. Pues, no puede ser lo deseado, lo que yo pienso, lo que yo creo. Bueno, aquí vamos a ver el primer modelo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora en estas bases conceptuales? ¿Aló, me escuchan? No, no, no. Yo siento que Oh, todo va claro, muy claro. ok, bueno, entonces vamos a empezar ya ahora sí a identificar los diferentes elementos de los modelos de la secuencia didáctica. Vamos a empezar con el modelo de Vygotsky. Esta estructura la desarrollé así para todos los modelos, no todos los modelos la tienen igual, pero yo la desarrollé para todo el encabezamiento del formulario, lo diseñé igual para todos porque conozco nuestra cultura, nuestra dinámica de los tiempos, cómo es, y la desarrollé para todo, pero lo que va a cambiar realmente es el inicio, desarrollo y cierre de cada sesión. Mientras tanto, la parte de encabezamiento de los formularios los estoy presentando igual, que es semejante a la que tenemos en los sílabos curriculares y que no es solamente, sino a partir del sílabo lo trasladamos para allá. En los datos generales, pues tenemos el nombre del curso, el tema, los subtemas que vamos a desarrollar, que esos salen del sílabo, las competencias que vamos a lograr y por obvio a partir del 2021, la obligación que nosotros tenemos de presentar ahí el resultado de aprendizaje del curso. ¿Sí? El objetivo general. Aquí es importante desglosar el objetivo general, presentar el objetivo general para nosotros delimitar qué es lo que queremos lograr en el aula y a partir de ese objetivo general, los objetivos específicos que de ahí va a salir la actividad que voy a desarrollar a través de cada uno de los temas, lo que voy a hacer yo y lo que van a hacer los estudiantes. Y establecer cuáles son los criterios de evaluación o los estándares de aprendizaje. ¿Sí? En estos criterios de evaluación debemos utilizar alguna taxonomía, la que usted más domine, la que usted la de solo, la que usted más, la de Bloom, la que usted más domine, pero utilice una taxonomía para que en base a esa taxonomía usted pueda el proceso de evaluación y que esa taxonomía pues sea coherente con el modelo de secuencia didáctica basado en la teoría que usted está elaborando. Veamos ahora cuáles son los postulados que establece una secuencia didáctica a partir de la teoría de Vygotsky. Estos son los postulados, ¿sí? O sea, desde la teoría de Vygotsky, el mediador es un experto que mediatiza los saberes socioculturales, interviene facilitando las competencias comunicativas, la convivencia, los valores de resolución de conflictos, también orienta los procesos de aprendizaje mediante la comunicación, la cultura y el juego, fungiendo como regulador del proceso de internalización. O sea, el docente es un mediador de la actividad que yo diseño y lo que van a hacer los estudiantes y de lo que la misma relación entre el grupo. Voy a ser ese mediador. La internalización transforma el proceso de sí mismo cambiando su estructura y funciones, revoluciona y reorganiza la actividad psicológica, los procesos mentales. De allí la importancia de que el estudiante trabaje en el equipo, que discuta, que tenga la oportunidad de reflexionar en el aula, de ponerle actividades de comparación, de que él pueda identificar, comparar, de interpretar, de analizar, para que él pueda realmente ir desarrollando esa autonomía sobre los contenidos que nosotros le estamos presentando. Los contenidos son elementos de socialización en los que se basan las interacciones didácticas, mediadas por objetos y sujetos, el lenguaje y los sujetos, el docente. Fíjense que es reiterativo Vygotsky en que la socialización es fundamental.
no solamente de lo que él trae de la familia, sino también dentro del aula, en la misma universidad. Por eso dentro del aula nosotros debemos fomentar ese trabajo en equipo, ese trabajo de grupo, ese respeto hacia las ideas de los demás, esa tolerancia, ¿sí? Además de las interacciones, de la actividad de juego, la actividad no solamente de juego, hay actividades de interpretación, de análisis, de comparación, podemos utilizar mapas mentales, podemos utilizar mapas conceptuales, lo que el docente crea que es más conveniente para su temática, ¿sí? Y darle la facilidad al estudiante para que opine, para que el estudiante vaya desarrollando también ese lenguaje, esa comunicación y se sienta confiado, tenga confianza en que él se puede equivocar, ¿sí? Y que el equivocarse no es objeto de burla por parte de nadie en el aula, que es muy común en las aulas nuestras, en algunos estudiantes cuando se equivocan, el grupo pues como que tiende a hacerle burla al muchacho. Los educandos aprenden de manera más eficiente en un entorno social. Es decir, cuando nosotros hablamos del aprendizaje significativo, si vemos que el estudiante está ejecutando una actividad donde él puede compartirlo con otros, donde él puede ver la utilidad de su aplicación en la familia, su aplicación en el desempeño profesional, en una práctica, en lo que sea, pero es fundamental que ese postulado lo tengamos presente a la hora de nosotros diseñar el modelo de secuencia didáctica, ¿sí? El entorno social es fundamental. En el caso de que yo haga una planificación, este tema le sirve a él para que desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, y cómo le diseño una actividad en la que lo haga vivenciar esa experiencia. La zona de desarrollo próximo sobre la que hablamos se refiere a, ya lo explicamos, ya lo dijimos. Entonces, esos son los postulados que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a hacer un modelo de secuencia didáctica basado en Vygotsky. Ahora, ¿hacia dónde van las actividades? La intervención del docente mediante la exposición de un contenido, exposición con presentaciones en PowerPoint, mapa conceptual, secuencia de imágenes, etc. Esa presentación de exposición debe ser limitada en un tiempo, porque una de las cosas de la planificación es que tiene un tiempo cada actividad. No puede el profesor pasar las 2 horas de clase hablando él solo. Actividades que sirvan de mediación haciendo uso de herramientas socioculturales como pueden ser los tutoriales de internet, los libros, el material concreto. De ahí la guía de aprendizaje que hace el docente y que la entrega unos días antes de dar a clase es fundamental. Y esa guía de aprendizaje tiene que tener, debe ser coherente con el plan de clase, por lo tanto con la secuencia didáctica y la base teórica sobre la que nosotros elaboramos la secuencia didáctica. Cuando hablo de base teórica es pedagógica o didáctica. El aprendiz practica y el experto supervisa y retroalimenta. Fíjense que cuando hacemos el plan de clase, basado en Vygotsky, yo tengo que dar espacio para que el estudiante practique, para que yo pueda supervisar, para que yo pueda... La retroalimentación no es algo que yo deba hacer solamente al cierre de la clase. La retroalimentación es transversal. Es transversal. En todo momento yo debo estar haciendo una retroalimentación para que el estudiante, esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal. Y él mismo pueda, a partir de ese rol, pueda corregir y así se va formando el verdadero aprendizaje. Pero esto yo creo que es fundamental desde el punto de vista de la planificación didáctica, donde Gauss nos dice, si usted va a planificar de esta manera, tome en cuenta que el estudiante debe practicar, ¿sí? Y usted como experto debe supervisar y debe hacer la retroalimentación. ¿Ok? Vamos a las actividades de, perdón, actividades de desarrollo, ¿sí? Vamos hacia las actividades de cierre. Déjenme apagar que no me dejan los... Estos son estudiantes para asesoría. Ahora el teléfono no se apaga. Bueno, entonces, ¿a dónde iba? Aquí, ¿sí? Actividades de ya, actividades de desarrollo ya. Actividades de cierre.
El nivel de desarrollo potencial, ya sabemos que ya hemos explicado lo que es el nivel de desarrollo potencial. ¿Qué actividad? Es actividad de traspaso y control y autorregulación del aprendiz, con mínima o escasa supervisión. Es decir, que nosotros ya en esta etapa de cierre debemos poner una actividad donde el estudiante aplique el conocimiento que estamos compartiendo en clase, que estamos analizando en clase, y que él lo pueda aplicar. Esa actividad de cierre puede ser también en un trabajo independiente, donde usted le ponga una actividad para que él aplique los conocimientos. Basado en ese objetivo que usted colocó y basado... Ay, pero ya apagué el teléfono. Ok. Entonces, también decía que esa actividad usted la puede mandar de trabajo independiente, pero que sea donde él haga una aplicación del conocimiento que usted le dio en clase. Es decir, toda clase debe llevar desde el punto de vista de Vygotsky una actividad donde el estudiante pueda hacer una traslación de ese conocimiento y una aplicación de ese conocimiento que acaba, ¿sí? Ahí colocamos ejemplos: realizar ejercicios de un libro de texto, socializar resultados, pero apago y apago y no hay manera. Qué pena no poder atender, pero es que estoy en este momento en una conferencia y no puedo atender. Me da pena. Ok, hay gente que insiste. Bueno, le decía que desde el punto de vista de Vygotsky, la aplicación, la traslación del conocimiento tiene que hacerse, ¿sí? La puede hacer mediante el desarrollo de ejercicios, mediante la socialización de los resultados de una actividad que el estudiante realizó, o mediante un resumen o un esquema. Materiales. Desde el punto de vista de Vygotsky, los materiales son recursos didácticos para el desarrollo de actividades que debe utilizarse según el contexto educativo. Ya los materiales pueden ser una guía, pueden ser unas diapositivas, ¿sí? Que usted utilice. Pero igualmente esto no quiere decir que el material didáctico no debe estar articulado con el plan de clase. El material didáctico debe estar articulado. La evaluación. Ya hemos dicho que la evaluación debe igualmente estar articulada con el plan de clase, ¿sí? Se interesa en los procesos y los productos desde el punto de vista de Vygotsky, que no solamente yo voy a evaluar el producto, sino también todo el proceso, el nivel de desarrollo real del sujeto y la competencia cognitiva, la observación, el análisis de los participantes, las estrategias utilizadas por los estudiantes. Debemos tratar de no castigar el error del estudiante, ¿no? Y de ahí la importancia de la retroalimentación como un proceso de evaluación. Las adecuaciones curriculares, mire, este es un tema que desde mi punto de vista es fundamental que todos los profesores lo mantengan. Y de ahí la importancia que los profesores exploremos qué son necesidades académicas y no creamos que las adecuaciones curriculares solamente, cuando nosotros nos hablan de aulas inclusivas, pensamos en estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. No, los tipos de discapacidad son muchos, pero también hay diferentes necesidades académicas entre los estudiantes, ¿sí? Entonces, es importante que desde el punto de vista de necesidad académica es atender a esas expectativas que el estudiante tiene con su materia, con el tema, con sus intereses, ¿sí? Entonces, hay que hacer adecuaciones curriculares desde el punto de vista, no, estoy en una conferencia. Ajá. Entonces, qué pena. Entonces, las adecuaciones curriculares, nosotros debemos tener en cuenta como adecuación curricular, es que yo preguntarme si en lo que yo estoy presentando en el aula es una diapositiva con las mismas características para todo el desarrollo de la clase. Estoy utilizando diferentes técnicas. Estoy utilizando diferentes estrategias o estoy utilizando una sola estrategia. Estoy utilizando un solo discurso.
Entonces, ¿qué estoy utilizando? Debemos tener adecuaciones curriculares porque lo primero que debo conocer yo es cuáles son las características, las necesidades, expectativas de cada estudiante que tengo en el curso. Porque si no estoy haciendo una clase muy homogénea. Y si estoy haciendo una clase homogénea, estoy muy alejado de tener adecuaciones curriculares. Entonces, es importante que creemos en los programas espacios para hacer el debate sobre adecuación curricular. No adecuación curricular solamente de una perspectiva disciplinar X, medicina, psicología, sociología, no. Nosotros como docentes debemos retarnos también nosotros qué es una adecuación curricular desde el punto de vista pedagógico y didáctico. ¿Qué es una adecuación curricular también desde el punto de vista disciplinar? El tema de la adecuación curricular tiene que ser holística. Hay veces nosotros escuchamos, no, es que desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la psicología, adecuación curricular es esto. Pero estamos en el contexto universitario. Nosotros somos profesores y en el aula sabemos cuáles son las necesidades académicas de un estudiante. ¿Quién más que cada uno de ustedes que conoce la necesidad académica de un estudiante? ¿Qué más que cada uno de ustedes conoce el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y los estilos de aprendizaje de cada estudiante? La realidad y el contexto de cada estudiante. Entonces, por eso es que la definición en los programas de adecuaciones curriculares tiene que ser muy holística. No puede ser desde el punto de vista disciplinar, porque no es pertinente ni es coherente, porque precisamente cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de atención a diversidad, debemos empezar por la definición del concepto. Es mi reflexión muy para los que están en la sala. ¿Sí? Entonces, lo del temario, el método de enseñanza para que todos los objetivos educativos sean adecuados para todos los estudiantes, tomando en cuenta los intereses, motivaciones, habilidades de los estudiantes, porque cada estudiante tiene habilidades distintas. El modelo de la secuencia didáctica, ¿hay alguna pregunta sobre el modelo de secuencia didáctica basada en Vygotsky? Bueno, veamos el modelo de secuencia didáctica basada en la teoría de Ausubel. Ausubel propone el aprendizaje significativo que consiste en la adquisición de conducta, conocimiento, habilidad y destreza al relacionar la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto dispone en su memoria. Los mencionados autores presentan un fundamento teórico así del modelo siguiente. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante. Es decir, ese concepto que usted me está presentando, ¿con qué lo puedo yo conectar con un concepto previo que yo tengo? Que debe, y de ahí los conocimientos, la importancia de que en mi planificación de la secuencia didáctica yo tome en cuenta esos conocimientos previos. Ese concepto previo se llama subsonor, es decir, el que, sobre el cual el estudiante puede articular la nueva información, puede enganchar la nueva información con ese saber previo que él tiene, ¿sí? En esa estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones se aprenden significativamente en la medida que otras ideas, conceptos o proposiciones son relevantes, estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen en el punto de anclaje a la primera. Este aprendizaje significativo, ¿qué nos está diciendo? Cuando yo tengo un conocimiento previo y le presento una nueva información anclada, que el estudiante la pueda anclar en esos presaber, él le va a dar una mejor comprensión y por supuesto le va a dar una mejor utilidad del concepto. Pero si yo le presento un concepto muy abstracto, cuando el docente no planifica la clase, ¿en qué se basa? En sus habilidades, su destreza, sobre el conocimiento disciplinar. Y por eso es que observamos que cuando el docente está en el aula, algunos docentes están en el aula, hacen uso de sus habilidades y de su nivel de conocimiento, pero ese nivel de conocimiento es demasiado abstracto. Como dije anteriormente, no se ha hecho una transposición didáctica para bajarla al nivel de las necesidades académicas de cada uno de sus estudiantes.
De repente está llegando a un grupo de estudiantes, pero no está llegando a otro grupo. Entonces, de ahí la importancia que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son las necesidades académicas de cada uno de nuestros estudiantes para que nuestra planificación, la información que le presentemos de la teoría de Ausubel, pueda ser anclaje con los conocimientos previos. ¿Cuál es la importancia de la deducción y el material en la secuencia didáctica? ¿Sí? Esa es la pregunta relevante para Ausubel. El aprendizaje debe progresar deductivamente, partiendo de la comprensión de conceptos generales hasta llegar a específicos, con nuevas ideas, conceptos y proposiciones que se le presentan y son aprendidas de manera significativa en la medida que se relacionan. Fíjense que esto lo dice Ausubel. Es decir, nosotros cuando estamos desarrollando el tema de la perspectiva de Ausubel, debemos utilizar el método deductivo para poder desarrollar nuestros temas. Y con respecto al material que se le presenta, debe ser significativo, llamativo al aprendizaje que se espera alcanzar, requiere instrucciones claras para poder anclar su información contenida en su estructura cognitiva previa con los conocimientos nuevos. Es decir, señora, ¿sí? Gracias. Ajá. Ajá. Disculpe que es que estoy recibiendo acá una encomienda. Estoy en clase, señora, rápido que estoy en clase, qué pena. Sí. Ya el correo. Sí. Ah, 11 27 045 024. Después, ¿cuáles son las condiciones fundamentales para que se produzca el aprendizaje significativo? Actitud potencialmente significativa del aprendizaje por parte del estudiante. Es decir, es importante que nosotros motivemos al estudiante a hacer reflexionar al estudiante. Hay estudiantes que no están comprometidos con su aprendizaje. Entonces, una de las condiciones previas para el aprendizaje significativo es que el estudiante esté comprometido con su aprendizaje. Eso debemos tenerlo nosotros como un precepto del principio de Ausubel, ¿sí? Una predisposición para aprender. Entonces, tenemos estudiantes en nuestras aulas que tienen una gran disposición para aprender, pero otros estudiantes no tienen esa predisposición. Presentación de un material potencialmente requiere que el material tenga significado lógico, que sea relacionado con una estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva, ¿sí? Es decir, cómo nosotros guiamos, facilitamos que el estudiante pueda asimilar, que el estudiante pueda comprender esa información. ¿Cómo facilitárselo? Cuando hago facilitarle todo, desde la presentación de la información, desde nuestra comunicación, desde nuestra actitud de relación con el estudiante, desde la dinámica dentro del aula, ¿sí? Desde el trabajo independiente que mandamos. Y por otra parte, que existan ideas de anclaje, ya sabemos, subsumidora o conocimientos previos que le permitan al estudiante esa nueva información, articularla con la información que ya tiene. Este es el modelo que el encabezamiento del inicio de los formatos es igual para todos. Aquí están los datos generales. Este es el formato para la planificación de secuencia didáctica basada en Ausubel, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a ver los roles, ¿sí? Los roles, el papel del profesor, tener en cuenta que durante el desarrollo de las actividades, el docente dirige. Se puede apoyar al aprendizaje significativo con el aprendizaje mecánico, la memoración, si así lo requiere el tema a trabajar. El papel del estudiante. El estudiante es receptor de la información del tema. Debe haber disposición por parte del estudiante para aceptar el aprendizaje significativo desde el punto de vista de Ausubel. ¿Cuál es la secuencia didáctica de Ausubel? Veamos las actividades de inicio. Ya sabemos que debemos tener, de acuerdo a los postulados, la estructura. ¿Qué actividad el profesor desarrolla estrategias para identificar los saberes previos que el estudiante tiene sobre el tema? Es decir, uno debe saber cuáles son esos saberes previos que el estudiante tiene sobre el tema. Cuando dice no es lo que uno suponga que el estudiante debe saber. Es que yo debo saber realmente, de acuerdo al grupo que tengo, qué saberes previos tengo cada uno para hacer una planificación que le permita llegar a todo. ¿Durante qué van a ser las actividades de desarrollo? El profesor expone el tema,
usa el mapa conceptual, eso está, puede utilizar el mapa conceptual, puede utilizar una línea de tiempo, ¿sí? Es decir, el profesor da a conocer el tema y dirige la clase en todo momento. En el desarrollo, el docente es el que da a conocer el contenido del tema, dirige la clase en todo momento, expone el tema, usa el mapa conceptual o la línea de tiempo. Y el cierre, el profesor cierra con una conclusión del tema. Adecuaciones curriculares se realizan cuando un estudiante requiere mayor apoyo para lograr ampliar los conceptos sobre lo trabajado. La evaluación observa si los estudiantes logran ampliar los conceptos trabajados o relacionar la información nueva con la guía existente mediante preguntas directas al estudiante durante el desarrollo de la clase o al finalizar la secuencia didáctica a través de medios escritos, orales y prácticos. Modelo de secuencia didáctica basado en Gantt. Este modelo yo lo utilizo mucho en mis clases, ¿sí? Es el que estoy utilizando a partir de la experiencia que estoy viviendo con ustedes del modelo de secuencia didáctica. García señala que para Gardner el aprendizaje es parte de la interacción de la persona con su entorno y en tal sentido hay un cambio en su capacidad de produciendo maduración o desarrollo orgánico. Gardner establece una relación significativa entre el aprendizaje y los eventos organizados ante una situación instruccional. Es decir, nos traslada una gran importancia y un rol relevante dentro del aula en el sentido de que los eventos que organizo para que se planifiquen, para que el estudiante los desarrolle en el aula, van a tener un rol fundamental en el aprendizaje del estudiante. Entonces, para Gardner destaca que el proceso de aprendizaje hay unas estructuras internas básicas en el ser humano que son los receptores, son activadas por estímulos ambientales, los cuales se almacenan en el registro sensorial, pasan luego a un proceso de percepción selectiva, entra en juego la memoria, la de corto plazo y la de largo plazo. En la primera, a través de un proceso de repetición o repaso, y de ahí la importancia que en el desarrollo de la clase nosotros repitamos y hagamos un repaso de los temas que estamos desarrollando. Y luego de que se hace la repetición y el repaso, hay una información que se codifica. En la segunda, la memoria almacena la información codificada. En este momento lo aprendido y guardado se hace significativo y se almacena en la estructura contenido. Entonces, ¿qué es lo importante de Gardner? Que para Gardner lo importante es el repaso, ¿sí? Ese proceso de que él repita y repase. O sea, cuando yo desarrollo la clase, debe haber unas actividades de repaso y de repetición del tema para que el estudiante lo pueda codificar y lo pueda almacenar, ¿sí? Y por supuesto lo pueda almacenar a largo plazo. Eso es lo destacable en la de Gardner. Veamos ahora cuáles son los factores que influyen en el proceso de aprendizaje. Entonces aquí están los 8 pasos de Gardner, ¿sí? Que es la motivación. Entonces, en la motivación hay una expectativa, ahí donde están las expectativas académicas de los estudiantes, ¿sí? Y hay unas acciones de aprendizaje que es activación de la motivación, que es fundamental, informar los objetivos de los estudiantes. La comprensión, que el estudiante comprenda realmente lo que usted le está presentando y usted debe diseñar la actividad para que el estudiante comprenda. Entonces debe haber una atención y una percepción selectiva, lograr la atención del estudiante. Y en las adquisiciones que el estudiante pueda codificar, y ahí es importantísimo que la información que usted le está presentando, pues, el estudiante pueda comparar, pueda interpretarla, pueda tener un contacto con alguna actividad o con algún ejercicio, ejemplo, que usted le plantee, pero que el estudiante, acuerde que ahí estamos trabajando la memoria para que él pueda primero comprender y pueda trabajar la memoria a corto plazo y después sí, ya en la actividad de retención y recordación, ya pueda trabajar la memoria a largo plazo. Entonces aquí es estimular la memoria y guiar el aprendizaje del estudiante. En la retención es ya la actividad que usted va a desarrollar para que el estudiante usted pueda hacer una actividad de recordación, de hacer una pequeña síntesis de lo que ya viene desarrollando. Es decir, no pasé el tema y me olvidé el tema, sino que a través de otra actividad, cómo esos conceptos que ya dice, cómo los pongo a que lo apliquen o a que los estudiantes lo recuerden. O sea, la retención se va a producir en la medida de esa repetición que yo haga.
esa repetición del tema de manera permanente, esos conceptos de manera permanente, el desarrollo de la clase, es lo que le va a permitir la retención y la recordación, que él va a desarrollar actividades o usted va a desarrollar actividades junto con él para que el estudiante recupere esta información, y hay que promover la retención a través de una actividad dentro del aula o a través de las actividades de trabajo independiente. La generalización, ya sabemos, es cómo llegar a unas conclusiones generales sobre el tema que nosotros desarrollamos y promover la transferencia del conocimiento en otros eventos o actividades semejantes a las que desarrollamos en clase. El desempeño puede evaluar la actividad de trabajo independiente y la retroalimentación, que como hemos hablado, pues, en la guía de aprendizaje hay una ventana de una técnica de cuatro ventanas, es que donde el estudiante puede decir qué le llamó la atención, qué fue lo que más le gustó de la clase. Una ventana que tiene que ver con lo que él no le quedó muy claro, qué es lo que no tiene claro aún, que una idea con la que él no comparte, con la que se desarrolló en clase, con la que no está de acuerdo, y también qué es lo que él le, le, le parece más útil para aplicarlo en la vida real. Entonces, la retroalimentación se puede hacer transversal y también al final de la clase. Este es el formato de Gartner con los datos. Aquí cambia ya en el inicio, usted va a desarrollar la motivación, donde puede presentar los conocimientos previos, una información previa para motivar y los objetivos del aprendizaje. La comprensión, el desarrollo, motivación y comprensión en el inicio de la clase. Y el desarrollo es la adquisición, retención y recordación. Ustedes ven que en el plan de clases se establece el tiempo, que es importante establecer los tiempos para nosotros no salirnos de ese tiempo y enfocarnos hacia qué tiempo vamos a utilizar para la clase. Y los recursos materiales, que puede ser el material didáctico que usted utilizó, la guía de aprendizaje, puede ser el acrílico, el video BIM, lo que usted vaya a utilizar en clase. Y en el cierre es donde usted va a hacer la generalización, va a colocar las actividades de actividades independientes, unos ejercicios dentro de la clase, y la retroalimentación es donde usted, de acuerdo a la observación que hizo, va y a la respuesta que le dieron los estudiantes, va a saber en qué ellos tienen que reforzar, en qué usted también tiene que reforzar y profundizar el tema que desarrolló, y colocar una actividad de trabajo independiente que le permite ese recuerdo, que él pueda recordar y que él pueda retener y recordar esas actividades mediante una de trabajo independiente. Y vamos a finalizar con el modelo del modelo integral. Dice, el profesor puede realizar siguiendo una línea teórica de una perspectiva holística. En este caso se ha optado por la segunda opción. Se dice diseñar la secuencia de una perspectiva de la experiencia en las aulas, y los diferentes programas trabajo nos llevan a tal construcción. La propuesta con enfoque integral conjuga tres aspectos que considera necesarios en la formación de individuos: la capacidad de experimentar la sensación de sentirse como una persona plena y feliz. Usted le pregunta, como profesor, a cada estudiante, va a escuchar, va a ver, a presenciar estudiantes tristes, estudiantes cansados, agotados. Entonces, desde el modelo integral, debemos promover que el estudiante se sienta una persona plena y feliz, capaz de pensar creativamente y actuar de manera ética. Esto es fundamental desde la perspectiva del modelo integral, ¿sí? El encabezamiento, este es el formato. El encabezamiento es igual para todos. Aquí viene la diferencia, ¿sí? En el formato. Entonces, cuando vemos el formato, el modelo integral, motivación y presentación de los objetivos en la apertura y el rescate de conocimientos previos. Ve que es muy parecido al de GAN. ¿Cuál es la motivación y presentación de los objetivos? La motivación, acuérdense que la pueden hacer como ustedes quieran, con un juego, pero que no se convierta en la motivación como en un entretenimiento, que es que yo voy a recrear a los estudiantes. Ese no es el objetivo de la motivación. El objetivo de la motivación es cómo yo le hago ver al estudiante que ese tema sobre el cual vamos a analizar, que vamos a desarrollar, es de importancia capital
para su vida personal, para su vida familiar, para su vida social y para su desarrollo profesional, para su desempeño ocupacional. Esa es la motivación. La puedo hacer anclándola con un tema antes visto, con una actividad que tienen que desarrollar, o lo pueden hacer ver desde el punto de vista de generar una concienciación, una sensibilización sobre la importancia del tema, pero no de nivel abstracto. La motivación tiene que ser contextualizada con un hecho concreto, real, de la vida real, profesional, social. Tiene que ser contextualizada. No puede ser una motivación que yo le haga una dinámica de un juego para que no es para que el estudiante se divierta, es para que el estudiante pueda identificar la importancia de lo que él va a ver y lo llame a conectarse y a prestar la atención, a concentrarse, a que se enfoque en y a participar en el análisis del tema que vamos a ver. El rescate de conocimientos previos usted puede colocar a través de la pregunta, a través de cualquier dinámica que usted, de acuerdo a su estilo y su característica, crea que es conveniente que el estudiante rescate esos conocimientos previos. Si pueden ver, lo integral tiene que ver con el recuerdo y la retención. Entonces, rescatar esos conocimientos previos tan orientados, muy orientados a esa retención y a ese recuerdo. La actividad instruccional tiene que ver qué es la información instruccional, qué es lo que usted le va a desarrollar, qué experiencia le va a colocar, qué actividad le va a poner a hacer el estudiante en el aula y cuáles son las actividades que usted va a realizar. ¿Sí? En el desarrollo, aquí en la actividad instruccional, lo más importante es destacar cómo usted planificó la clase y qué actividades van a desarrollar. Actividades en equipo. Fíjense que la teoría aquí es cómo él va a hacer una actividad en equipo. Es importante colocar a los estudiantes en el aula a hacer trabajo en equipo. Actividades para la socialización y las retroalimentaciones en el cierre. ¿Qué actividad le vamos a colocar para que el estudiante pueda ejecutar, la pueda socializar con el grupo, presentar productos, presentar una actividad que él la pueda, bien sea trabajar en equipo con el grupo, tratar de no mandar actividades individuales. Preguntas sobre el uso del aprendizaje en la vida diaria, ese es el cierre. Y la pregunta para la reflexión. Siempre deben haber preguntas para la reflexión. Este es el modelo de aprendizaje. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, no, señor. Perfecto. Hago una pregunta a la sala. ¿Realmente pude explicar la importancia de la planificación de clase? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi doc, ¿cómo está? Bien. Claro que sí, la actividad ha estado muy completa y considero que esos ejemplos que usted acaba de dar desde las distintas teorías nos dan un poco más de, de abrir como aquel espectro de nosotros poder tener una idea en cómo utilizar las diferentes estrategias que nos son útiles, como usted lo decía al principio, para llegarle a todos nuestros estudiantes. Pues porque haciendo hincapié en algo que usted también dijo, es que nosotros como docentes debemos entender que no todos aprenden de igual forma, ni tampoco en el mismo proceso. Y pues todas estas estrategias que usted nos acaba de refrescar y de dar a todos, pues son muy, muy importantes porque nos van a permitir tener la posibilidad de encajar nuestras, digamos así, encajar nuestras clases en cada una de esas necesidades que presentan los estudiantes y empezar a ver un poco más la holisticidad que se necesita para preparar una temática para una actividad pedagógica. Sí. Yo quisiera compartirle con los que están en la sala mi experiencia personal. Yo estoy trabajando con el modelo de secuencia didáctica de Gall, pero no es sobre lo de Gall. Yo voy a decir cuál es la diferencia que yo he vivido
haciendo mi plan de clases, que ya lo había vivido en otrora, en otros tiempos, cuando pues uno trabaja en bachillerato, los planes de clases son obligatorios, ¿sí? Pero hace tiempo que yo no trabajo en los colegios y en la vida universitaria, pues cuando uno llega a hablar de plan de clase, como que la gente no ve con muy buenos ojos el plan de clase. Pero le voy a contar mi experiencia, cuál ha sido, cuando yo implementé el plan de clase en mis aulas, ¿sí? Que la vengo implementando desde el semestre pasado, ¿sí? El plan de clase, ¿qué permite? Y ese plan de clase no es que lo implementé porque yo quise implementarlo, sino que a partir de las observaciones, como le conté al inicio de la charla, a partir de las observaciones de las aulas, yo veía que pude ver cómo cuando yo utilizo mis saberes disciplinares para desarrollar la clase, no son suficientes. Deja un vacío para el profesor y deja también un vacío para el estudiante. Te puede dar una excelente clase basada en su conocimiento disciplinario, pero la clase excelente desde el punto de vista disciplinar no quiere decir que es una clase excelente desde el punto de vista del aprendizaje del estudiante, desde el punto de vista del logro de los resultados de aprendizaje. Y de ahí la frustración de muchos docentes que hacen un gran esfuerzo, pero no logran lo que ellos quisieran lograr con el estudiante, porque el docente quisiera que el estudiante. Pero ¿qué es lo que está haciendo falta? Cuando yo empecé a aplicar los planes de clase basados en las teorías, que en este caso es Gardner, ¿qué me di cuenta yo? Cuando diseño la secuencia didáctica y voy a elaborar la guía de aprendizaje, todas las guías de aprendizaje que yo tenía las tuve que cambiar. Y me di cuenta de qué eran los aspectos mejorables. Entonces, cuando yo llegaba y arrancaba el tema y la guía de aprendizaje también tenía el tema, pero había una motivación. Por eso digo yo que la motivación no tiene que ver con que es que usted va a hacer un entretenimiento al estudiante. No, la motivación tiene que ver es con el tema que yo voy a dar, cuál es útil importancia para su vida personal, profesional, para la vida real. Y por qué es importante y relevante ese tema en este momento para usted. Esa es la motivación. Y cuando uno presenta los objetivos, le permite al estudiante saber qué venimos a hacer y me permite a mí como profesor delimitar mi discurso y mi enfoque, enfocarme en la clase en ese objetivo. Y articular ese mismo hecho de que pueda diseñar previamente la clase con mis actividades bien, no escribir la estrategia, poder diseñar qué actividades voy a hacer yo y qué actividades van a hacer el estudiante. Y que ese material didáctico que va a utilizar el estudiante sea coherente y que esa evaluación y esa actividad de trabajo independiente que le voy a poner al estudiante es coherente con mi plan de clase y con el modelo de secuencia didáctica, me ha permitido tener unos mejores logros de los objetivos de aprendizaje y un mejor ambiente de aprendizaje y he logrado, he podido determinar, identificar una mayor motivación del estudiante y una mayor participación. Entonces, esa es mi experiencia desde el punto de vista. ¿Cuál es mi invitación a todos los profesores? Aceptemos el reto y el desafío de elaborar planes de clase. Es un poquito de esfuerzo al inicio, pero después vamos a contribuir a la calidad de los procesos de aprendizaje y vamos a beneficiarnos en cuanto a la gestión del aprendizaje entre el aula. Van a sentirse mucho mejor. El plan de clase es una necesidad. No podemos partir del criterio de que como estamos en la universidad no podemos hacer planes de clase. Claro que sí. Y lo importante de allí es que vamos a mejorar la evaluación. El plan de clase nos va a permitir realmente evaluar lo que estamos dando en clase y en el nivel de las necesidades académicas del estudiante. Por eso también invito a los diferentes profesores a la sala, generar espacio de reflexión para hablar de adecuaciones curriculares, invitando todo el espectro de la comunidad universitaria. Y yo que en esto quiero ser muy preciso, no verlo de una sola perspectiva. No, yo lo voy a ver de la perspectiva sociológica porque yo soy sociólogo. No.
De la perspectiva antropológica, ¿qué es las adecuaciones curriculares porque yo soy antropólogo? No. Adecuaciones curriculares solamente la perspectiva de derecho porque yo soy abogado. No. Adecuaciones curriculares solamente la perspectiva de psicología porque yo soy psicólogo. No. Tenemos que ser holísticos desde la perspectiva de la accesibilidad al conocimiento, de la accesibilidad al saber, de toda la diversidad que tenemos en el aula. Con esa reflexión, ¿hay alguna otra participación? ¿Alguna pregunta más? Gracias, profesora Luisa, que fue la que participó, ¿sí? Sí, sí, señor, fui yo. Muchas gracias. De nada. Buenas Juan tardes, David. profesor Yael. Ay, doctora Rosa Aide, ¿cómo está? Yo Cuénteme. tengo una pregunta interesante para hacer. Ajá. Cuando el contenido programático en un sílabo tiene muchas unidades temáticas, ¿cómo motivar a los estudiantes cuando están iniciando su formación profesional a que tengan lecturas porque vienen sin hábitos de leer, por ejemplo, que podría ser para dar finalidad al proceso de enseñanza que requiere el sílabo dentro de la línea de aprendizaje y las competencias que deben llenar? Entonces, ¿usted qué recomendación daría cuando los estudiantes no tienen muchos hábitos de lectura, que son estudiantes que están iniciando su formación? O sea, ¿qué recomendación especial daría? Okay. Bueno, mire, aquí en esa pregunta que está haciendo la doctora Aide es tan importante porque tiene diferentes implicaciones o connotaciones, ¿sí? Tiene implicaciones desde el punto de vista de la gestión del crédito, tiene implicaciones desde el punto de vista de la planificación de los sílabos curriculares, con algo que establece los lineamientos de acreditación del 2021, que tenemos que acostumbrarnos como profesores a hacer los ajustes de contenido, ¿sí? Eso está establecido en el lineamiento de acreditación del 2021 y pide a los programas para los procesos de acreditación y registro calificado evidenciar cuáles son los ajustes de contenido que se han hecho en los diferentes cursos que dictamos nosotros en la universidad. Es nuestro deber como profesores, partiendo por supuesto del sílabo y partiendo en el área de la línea que cada uno tenga en su programa, ¿sí? Básica, específica, pero dentro de las diferentes subáreas bioquímicas, que en el caso de bacteriología, otra línea, hematología, en las diferentes áreas, los profesores tienen que reunirse en estas áreas para hacer los ajustes curriculares. Y un ajuste curricular se puede hacer perfectamente si no necesita es simplemente cómo yo hago un grave problema que tenemos, es eso que acaba de presentar la doctora Rosa de Medina. Hay sílabos curriculares que escribieron un temario de lo deseado. Y fíjese que tenemos una oportunidad importante en estos momentos en los programas, porque los resultados de aprendizaje nos abrieron un espacio para delimitar, para que el compromiso de nosotros esté centrado principalmente en lograr esos resultados de aprendizaje con los cuales se compromete el programa. Y a partir de esos resultados de aprendizaje, que son solo un máximo de 8, de 5, 6 resultados de aprendizaje por programa, en la planificación del docente debe estar orientada hacia el logro de ese resultado de aprendizaje. Y ese resultado de aprendizaje que los estamos haciendo, lo estamos trabajando, inclusive tenemos que implementar la evaluación de esos resultados de aprendizaje, nos abre una gran oportunidad para hacer unos ajustes de contenido, que esos ajustes de contenido tengan que ver con el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es todo esto que yo le doy al estudiante, sí, lo necesita un profesional en su desempeño, pero realmente, ¿qué necesita de todo ese contenido deseado? ¿Qué es lo que yo tengo en el espacio, en función al crédito, en este tiempo que tengo? ¿Voy a apostarle a la cantidad de temas que desarrolle? ¿O voy a apostarle realmente a lo que hablan las teorías de aprendizaje que acabamos de ver? Que yo tengo que delimitar, que tengo que realmente dar
le permita al estudiante dentro de esa realidad que yo tengo en el aula, por eso hablo que tiene implicaciones desde el punto de vista de gestión del crédito, en esas 168 horas, 160, otras tienen menos, en esos 140 horas, voy a darle todos los temas deseados o voy a darle realmente unas temáticas que sean esenciales o voy a integrar, en vez de yo poner a dar tantos temas, ¿cómo hago yo para integrar todo eso en un núcleo problemático? Porque la universidad trabaja por núcleos problemáticos. ¿Cómo hago yo para en un núcleo problemático articular todos esos temas y una vez articulados esos temas, cómo a lo largo de la carrera, de manera transversal y vertical, hago que se desarrolle? Es decir, yo no puedo fragmentar el conocimiento que yo en mi curso di esto y después el otro curso verá qué hace. No, cómo yo a través de los núcleos problemáticos yo desarrollo todos los temas que son necesarios para alcanzar los resultados aprendizados. Vamos a partir ahora de la última pregunta que tiene que ver cómo hago yo cuando los estudiantes no tienen el hábito de lectura. Aquí vamos a ser muy justos y muy honestos. Los estudiantes y los que no son estudiantes no tienen mucho hábito de lectura, ¿sí? Vamos a ser muy sinceros en eso, ¿sí? Realmente nos cuesta la lectura, se nos hace difícil la lectura. Pero ahora veamos. La lectura es fundamental para la comprensión. De hecho, es una competencia genérica. Las competencias genéricas, la universidad tiene un plan de cómo, para las pruebas de saber cómo desarrollar la lectoescritura. Y ese plan no debe ser aislado a lo que tiene Saber Pro para el desarrollo de las competencias genéricas de la lectoescritura. Cada profesor debe conocer cada una de esas estrategias y debemos aplicarlas para que el estudiante, cada profesor es un compromiso de un equipo, no solamente de equipo integrado. Por ejemplo, en mi planificación, si yo soy profesor de X asignatura, yo estoy obligado a hacer lectura crítica dentro del aula. Eso es una estrategia pedagógica. Dentro de la lectura crítica, leer un texto, un párrafo, donde yo pida la interpretación y el análisis, o donde yo presente un cuadro comparativo, donde existan definiciones y mande a leer esas definiciones y luego me hagan una interpretación, estoy promoviendo la lectura. Si cada profesor en cada clase utiliza la lectura crítica, cuando hablo de lectura crítica me refiero a que voy a presentar un párrafo o dos párrafos de diferentes, al menos de 2 o 3 autores. La lectura crítica está orientada a partir de un concepto, de una fundamentación, una argumentación. ¿Qué dice la autora? Por ejemplo, vamos a poner de proyecto. ¿Qué dice el autor tal de proyecto? ¿Qué dice el autor tal de hematología? ¿Qué dice el autor tal sobre los derechos de los pensionados? ¿Sí? ¿Qué dice el autor tal sobre la alimentación, el consumo de frutas diarias? ¿Qué dice el autor tal? A, ¿qué dice el B? ¿Qué dice el C? Bueno, ya hizo esa lectura. Ahora, a partir de esa lectura, ¿qué interpreta usted y cuál es su definición o cuál es su percepción o apreciación? Dígalo usted con sus propias palabras. Así estamos fomentando la lectura crítica, estamos fomentando la interpretativa. Si cada docente, al menos en su clase, utiliza 10 o 15 minutos para la lectura crítica con ejercicios muy sencillos, pero si cada docente, dentro de cada programa son 52 profesores que todos los días utilizan 15 minutos. Durante 10 semestres, el estudiante necesariamente desarrollará habilidades de lectoescritura. Ahora eso lo vamos a hacer aparte, o nos vamos a articular con lo que establece la Universidad de Saber Pro. Así estamos apoyando primero nuestra clase, estamos contribuyendo a las competencias genéricas del estudiante y estoy contribuyendo a que el estudiante comprenda el material que yo le doy, a que él me comprenda mejor
porque cuando no hay capacidad de lectura crítica, no hay comprensión. Cuando no hay lectura crítica, pues los presaberes están, ¿dónde? Muy vagos. Entonces yo tengo que fomentar la lectura crítica para que realmente la memoria a largo plazo pueda tener, primero, que la lectura crítica le va a permitir a él ser autónomo, independiente en la búsqueda de información, análisis, interpretación. Y eso es lo que buscamos en la universidad. La universidad no debe buscar qué aprende el estudiante de memoria. La universidad debe buscar cómo hago yo para que el estudiante utilice esta información, sea capaz de ser autónomo en buscar más información, analizar e interpretar y aplicar y solucionar problemas de la vida real. En el contexto personal, profesional vamos a hablar así, en el contexto de su vida familiar o social, en cualquier contexto, pero nosotros debemos desarrollar esa habilidad. Es mi reflexión muy respetuosa a usted, Aide. No sé si le di respuesta a su interrogante. Aide, ¿me escucharon? Sí, profe, sí. Ahorita esto ya lo voy a abandonar porque voy a empezar precisamente una clase. Ok. Pero sí, muchas gracias por su apoyo. A usted por estar aquí presente, por participar como siempre. Me alegra que esté en la sala, Rosa. Un abrazo. Profe, una preguntita, habla con María Luisa Ramírez. Ajá, dígame. Profe, usted habla sobre la literatura crítica. Esa literatura crítica que dice usted que nosotros lo podríamos hacer en clase de 10 a 15 minutos. Me gustaría, por ejemplo, en el caso mío, que es microbiología, sobre el tema de la microbiología, que yo les comparto con ellos una guía, que lean la guía, porque es que muchas veces no llegan sin leer la guía. ¿Me están Hago viendo? esa pregunta, ¿se podría hacer o con un texto aparte? ¿Me están viendo? Se acabó. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho. Ah, bueno, gracias a Dios, por lo menos me escuchan. Bueno, mire, yo le voy a dar una respuesta. La lectura crítica, lo primero que tenemos que es la lectura crítica, ¿sí? Es María Luisa, la lectura crítica, ¿sí? La lectura crítica en cualquier programa y en todo programa, que a partir del tema, cuéntenme un tema que a usted le gustaría abordar en lectura crítica. Un tema Infecciones urinarias, por ejemplo. Ok, las infecciones urinarias. Usted en media página va a presentar 3 o 4 párrafos de 4 autores diferentes, ¿sí? 4 autores distintos. Usted presentó 4 autores diferentes. Y manda a un estudiante a que le haga la lectura de ese párrafito o a 2 estudiantes. Después que usted mandó a hacer la lectura, le va a preguntar a uno de esos estudiantes o al aula, pero es mejor preguntarle a los mismos que leyeron. ¿Qué interpretó o cuál es su definición o cuál es su definición acerca o cuál es su conceptualización acerca de las infecciones urinarias? ¿O cuál es la importancia para él de las infecciones urinarias? Él va, primero, la pregunta debe estar orientada, ¿con cuál de los autores que usted acaba de leer usted está de acuerdo o asume sí, está más de acuerdo con lo que él refiere o define las infecciones urinarias, que es un tema de definición? Entonces él dirá, con el autor tal. Bueno, ahora ya él dijo, y él va a explicar por qué está más de acuerdo y por qué no con los demás. Después que él dijo eso, usted le va a decir, por favor, defíname usted qué son infecciones urinarias con sus propias palabras. Y él, pero basado en esos autores. Esa es la lectura crítica. Lectura crítica no es que yo voy a opinar lo que yo quiera. Lectura crítica en academia es cuando yo opino y me formo mi propia definición o argumento, reflexiono sobre un tema basado en autor. Y por eso es que el académico habla con base a autores, no con lo que él piensa y cree. Esa es la y usted con que haga ese ejercicio, con que usted haga ese ejercicio, de así sea de un concepto, 15 minutos,
y todos los profesores en el programa lo hagan, son 52 profesores de bacteriología, María Luisa, que, más los de práctica. Serían 37 profesores y a lo largo de toda la carrera, donde el estudiante está repitiendo, y vimos la importancia de repetir y de la retención. Y estaremos contribuyendo a fortalecer, siempre trabajando de la mano con el enfoque que le da Saber Pro sobre las competencias genéricas. Y estaría usted contribuyendo al programa para mejorar la media en el logro de mejorar y alcanzar la media en Saber Pro a niveles de aprendizaje. Que son cosas que podemos hacer sencillas, puntuales, pero que si lo trabajamos entre todos, lo logramos. Uno solo no será capaz nunca, porque no tendrá espacio ni tiempo para eso. Pero si todos lo hacemos 10 minuticos, lo lograremos. Bueno, gracias María Luisa por su participación. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Como que se No, cayó. profe, todo bien. Ah, bueno. Bueno, doctora Concepción. ¿Aló, se cayó? ¿No? Ah, ¿Está creí que- bien? Doctor Yael, aquí presente. Ah, ok. Bueno, doctor Cumplimos Yael, con la hora, muchísimas. son las 4:22. Sí, señor. No, doctor Yael, muchísimas gracias por esta excelente capacitación. Muchas gracias a los profesores por la participación también, por las... Creo que tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, creo que era ¿No? que tenía el micrófono abierto. Pero... No. Doctor Yael, aquí por el chat estaban preguntando si se puede compartir la presentación, Claro, claro. las diapositivas. Sí, ya le mando esta, ¿sí? Ah, Esta bueno, diapositiva se las doctor. mando y usted para que se la envíe a los profesores. Con Sí, mucho señor. gusto. Sí. También les quería decir que por el chat se envió los links tanto de asistencia como de retroalimentación. Algunos profesores estaban escribiendo que no tenían la opción de enviar, pero en muchas ocasiones a veces se demora un poquito en cargar el formato. Yo estoy viendo aquí y sí, ya hay un gran número de profesores que participaron en la capacitación, dieron asistencia y retroalimentación. De todas maneras, los que todavía no lo han diligenciado, les agradecemos. Doctor Yael, muchísimas gracias nuevamente. A los profesores esperamos que de verdad esa capacitación, al igual que el plan de formación profesoral, sea muy significativa para los procesos de enseñanza y aprendizaje y evaluación de cada uno de ustedes. Un abrazo para todos y feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Feliz tarde. Muchas gracias, Igualmente. profe Yael. Gracias, doctora Lina. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.